Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. En toda la historia de la humanidad, solo hay un registro documentado en que un hombre ordenó que el sol se detuviera, y él obedeció. Esto no sucedió en una fábula antigua ni en un libro de mitologías. Fue en plena batalla, en medio de un día común, frente a miles de personas, y está registrado en uno de los libros más antiguos y estudiados del mundo, la Biblia. Ningún otro momento en las Escrituras lleva tal atrevimiento humano y tal respuesta divina. El cielo interrumpió su curso natural. El tiempo, como lo conocemos, fue paralizado. Y todo esto porque un hombre tuvo fe suficiente para hacer que lo imposible se rindiera. ¿Qué realmente sucedió ese día? ¿Qué fuerzas estaban en acción? ¿Y por qué este evento continúa desafiando a la ciencia y a la lógica incluso después de milenios? Imagina tener acceso a historias como esta, donde lo sobrenatural invade lo ordinario y transforma completamente la realidad. Si este tipo de contenido estimula tu mente y enciende tu curiosidad, aprovecha ahora para suscribirte al canal. Porque aquí, lo extraordinario no es excepción, es el punto de partida. Antes que el sol se detuviera en el cielo, había un campo de batalla tomado por la tensión y por el clamor de un pueblo que marchaba bajo el liderazgo de Josué. Israel aún era una nación joven, recién llegada a la tierra prometida, y cada avance exigía fe y confrontación directa con pueblos experimentados en guerra. La región de Canaán estaba dividida entre varios reinos, cada uno con su ejército, sus estrategias y sus dioses. Cuando los israelitas derrotaron a Jericó y a Ai, el temor se extendió entre los pueblos vecinos. Eso desató un movimiento de unión entre los reyes amorreos, que decidieron formar una coalición para atacar la ciudad de Gibeón, una aliada reciente de Israel. El escenario que se formaba no era solo geopolítico, sino espiritual. La guerra no era contra hombres, sino contra sistemas que desafiaban al Dios de Israel. La ciudad de Gibeón, aunque poderosa, se sintió amenazada y por eso recurrió al tratado de paz con Josué. El pacto, aunque firmado bajo engaño, fue respetado por Israel. Cuando los amorreos marcharon contra los gibeonitas, la responsabilidad de defender a sus nuevos aliados recayó sobre los hombros de Josué. La decisión de salir en socorro de Gibeón no fue solo política. Fue una respuesta de honor al compromiso sellado ante Dios. En ese momento, Josué comprendió que cada batalla que enfrentaría sería también una prueba de la fidelidad de Israel a sus votos. El campo de guerra era más que una arena física, era el escenario donde alianzas, promesas y propósitos espirituales serían puestos a prueba. Josué organizó el ejército durante la noche y marchó con rapidez. Sabía que la velocidad era crucial, pues los amorreos no esperaban una reacción tan inmediata. Al acercarse a Gibeón, el enemigo fue sorprendido. El elemento sorpresa fue la primera demostración de la providencia divina. El texto de Josué, capítulo 10, del versículo 9 en adelante, muestra que Dios no solo permitió la guerra, sino que participó activamente en ella.
La batalla apenas comenzaba, pero algo extraordinario se cernía en el horizonte. Era como si el cielo estuviera a punto de involucrarse de forma literal en ese conflicto entre naciones. La primera intervención divina fue una tormenta de piedras que cayó sobre los enemigos. La Biblia relata que más murieron por las piedras del cielo que por la espada de Israel. Este detalle es significativo. La guerra no estaba siendo ganada solo por la fuerza humana, sino por la mano invisible del Señor que luchaba por su pueblo. Aquella era una batalla con dimensiones celestiales, donde los elementos naturales se convertían en armas en las manos del Creador. Este escenario no solo prepara el escenario para el milagro del sol detenido, ya anuncia que algo completamente fuera de lo común estaba en curso. En el apogeo de esta atmósfera de guerra e intervención divina, surge un momento que definiría el rumbo de la historia de Israel y marcaría a la humanidad con una de las declaraciones más audaces jamás hechas por un hombre. Josué, dándose cuenta de que la victoria estaba al alcance, pero que el tiempo podría permitir la huida de los enemigos, hace una petición que trasciende cualquier estrategia militar. La guerra, que comenzó con alianzas y estrategias, ahora exigía un acto de fe que alteraría el orden del universo. Había llegado la hora en que la creación oiría la voz de la criatura y respondería. La historia de la alianza entre Israel y Gibeón es, a primera vista, un episodio de engaño e ingenuidad, pero oculta capas profundas de providencia y redención. Cuando los gibeonitas supieron de las victorias israelitas sobre Jericó y Ai, temieron por su supervivencia. En lugar de unirse a los otros reyes cananeos para luchar contra Josué, prefirieron un enfoque diferente. Se disfrazaron de viajeros de tierras lejanas, con ropas rasgadas y pan enmohecido, para fingir que venían de lejos y buscaban paz. Josué y los líderes de Israel, sin consultar al Señor, hicieron con ellos una alianza de no agresión. El error fue estratégico, pero el compromiso, una vez firmado, se volvió sagrado. 3 días después, la verdad salió a la luz. Gibeón no era una tierra lejana, sino vecina. Aún así, por respeto a la alianza hecha ante Dios, los israelitas no destruyeron a los gibeonitas. En cambio, les impusieron un papel de siervos, cortadores de leña y acarreadores de agua para el santuario. Lo que podría haber sido un episodio vergonzoso para Israel se convirtió en un testimonio de la integridad de una nación que prefería honrar la palabra dada que aprovechar la oportunidad de eliminar a un enemigo. Esta actitud mostraba que la fidelidad al Señor era más importante que las conveniencias políticas o militares. Pero el desenlace más impresionante de esta alianza vendría poco después. Cuando los 5 reyes amorreos supieron que Gibeón se había aliado a Israel, decidieron atacar la ciudad traidora con toda su fuerza. En este contexto, los gibeonitas, desesperados, enviaron mensajeros a Josué pidiendo ayuda inmediata. Lo que parecía una carga, proteger una ciudad que los había engañado, se transformó en el puente para uno de los mayores milagros del Antiguo Testamento. Dios usó el error humano de Josué para crear una oportunidad de demostrar su soberanía y poder ante toda la tierra de Canaán. Al atender el llamado de los gibeonitas, Josué no solo salvaba a un aliado, obedecía a un propósito mayor. Dios no corrigió la alianza, no anuló el pacto, sino que intervino dentro de él. Esto muestra que incluso nuestros errores, cuando se entregan al Señor, pueden transformarse en escenarios de gloria. El episodio también enseña que Dios valora el compromiso con la palabra empeñada, incluso si fue resultado de una decisión equivocada. Esta fidelidad por parte de Josué abrió el camino para que lo imposible se manifestara de forma extraordinaria.
En el ámbito espiritual, la alianza con Gibeón es un símbolo de la gracia que acoge a los que se rinden, incluso por temor. Ellos no merecían misericordia, pero la buscaron y fueron perdonados. La batalla que siguió fue solo el desenlace natural de un pacto que Dios decidió honrar. Fue en este escenario, forjado por decisiones humanas imperfectas y por una intervención divina perfecta, que se dibujó el día en que el sol se detendría en el cielo. El instante en que Josué levanta su voz en el campo de batalla y ordena al sol y a la luna que se detengan es uno de los momentos más impresionantes de la Biblia. No se trataba de una súplica tímida o de una oración genérica. Fue una orden directa, audaz, específica, dicha ante todo el pueblo y los soldados en medio del calor del combate. Sol, detente en Gibeón, y tú, luna, en el valle de Aijalón. Este comando está registrado en Josué capítulo 10, versículo 12. Lo que hace que este episodio sea tan impactante no es solo el contenido de la orden, sino la confianza inquebrantable con la que fue proferida. Josué hablaba con la convicción de quien conocía íntimamente al Dios que servía. Como respuesta, lo que siguió fue algo que desafía toda lógica científica. El sol se detuvo y la luna se detuvo hasta que el pueblo se vengara de sus enemigos. El tiempo, como lo conocemos, fue interrumpido. El curso natural de los astros fue suspendido por orden divina, en respuesta a la voz de un hombre de fe. Esa no es una metáfora ni un recurso poético. El texto bíblico afirma que nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después, en que el Señor oyó así la voz de un hombre. La Biblia está dejando claro que algo inédito sucedió, no solo en la tierra, sino en los cielos. Este momento redefine nuestra comprensión sobre autoridad espiritual. Josué no era un profeta, ni un sacerdote. Era un líder militar, un siervo obediente pero sin función celestial a los ojos de la religión formal. Aún así, su fe y su obediencia le dieron acceso a un nivel de relación con Dios que movió los cielos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuánto el corazón alineado con la voluntad de Dios puede romper barreras naturales. Josué no pidió por vanidad, sino por propósito. Necesitaba más tiempo para vencer la batalla y sabía que el Dios eterno podía extender el tiempo como bien entendiese. El evento no solo decidió una guerra, marcó la historia de Israel con un sello de sobrenaturalidad incuestionable. Los enemigos no pudieron ignorar lo que vieron, y los israelitas jamás olvidaron lo que presenciaron. La fe de un hombre generó un movimiento cósmico. La oración de Josué fue una declaración de guerra contra los límites humanos, una respuesta a la urgencia de la misión que llevaba. Más que un milagro visible, fue un mensaje audible del cielo diciendo que el Creador está atento a aquellos que se atreven a creer. Mientras el ejército de Israel avanzaba bajo el cielo detenido, la certeza de que Dios estaba con ellos crecía en el corazón de cada soldado. El tiempo congelado era un recordatorio visible de que, cuando los planes del hombre se alinean con los planes de Dios, lo imposible se convierte en escenario para el cumplimiento de un propósito mayor. El sol detenido no era solo luz para la batalla, era la prueba viva de que el cielo responde cuando la fe habla con convicción. La voz de Josué, levantada en medio del campo de batalla, no resonaba como una simple súplica, sino como una proclamación cargada de autoridad espiritual. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccer rules. Starting a business can seem like a daunting task.
unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Lo que hizo aquel día no fue solo un clamor por la intervención divina, fue una convocatoria para que los cielos participaran en la batalla. En medio del polvo, del ruido de las espadas y de la carrera de los soldados, profirió una oración que alteraría no solo el ritmo del combate, sino el propio funcionamiento del universo. Pedir que el sol se detuviera es, en sí, un gesto que sobrepasa los límites de la comprensión humana. Josué, sin embargo, no vaciló. Hablaba con la certeza de quien conocía la fidelidad del Dios que había abierto el Jordán y derribado los muros de Jericó. El texto de Josué capítulo 10, versículo 12 al 14, nos revela que el propio Dios respondió a la osadía de su siervo. No hubo vacilación. El Creador de todas las cosas no solo escuchó, Él intervino. La Escritura registra que nunca hubo un día como aquel, en que el Señor oyó la voz de un hombre de forma tan directa. Esta afirmación no disminuye otros milagros, sino que resalta la naturaleza única de aquel momento. Dios no actuó por iniciativa propia, sino en respuesta a una declaración de fe. Esto cambia completamente la forma en que comprendemos el papel de la oración. No se trata solo de hablar con Dios, sino de alinear nuestra voz a su voluntad de manera tan íntima que el mismo cielo se curva a aquello que declaramos con fe. Esta oración nos confronta con el tipo de relación que tenemos con el Señor. Josué no estaba movido por vanidad ni por miedo, sino por un sentido de urgencia y propósito. Sabía que, si la noche llegaba, el enemigo escaparía. Su petición no era para impresionar al pueblo, sino para cumplir la misión que Dios le había confiado. Y es exactamente ahí donde reside el secreto. Cuando la oración nace de una misión divina, lleva en sí el poder para transformar lo imposible en realidad visible. La osadía de Josué revela que la fe no es pasiva, es activa, estratégica y valiente. Otro aspecto impactante de esta oración es que no fue hecha en secreto ni en silencio. Josué habló públicamente ante el ejército, bajo los ojos del pueblo, bajo el cielo. Él se expuso. Si nada sucedía, su autoridad como líder podría ser cuestionada. Aún así, declaró: este coraje es raro, pero es exactamente el tipo de fe que Dios honra. Lo que sustenta esta osadía no es la autoconfianza, sino la convicción inquebrantable de que el Señor es fiel a sus promesas. Josué no pidió cualquier cosa. Pidió lo que era necesario para que la voluntad de Dios se cumpliera sin impedimentos. En la dimensión espiritual, esta oración es una invitación para que también seamos audaces en nuestra intercesión. No audacia vacía, sino fe fundamentada en un propósito celestial. Cuando el corazón está alineado con el cielo, nuestras palabras ganan peso ante Dios. Josué nos muestra que la oración no necesita ser larga, rebuscada o ritualista. Necesita ser real, intensa y movida por un sentido de misión. Aquella frase dirigida al sol no era solo un comando cósmico, era una declaración del alma de un hombre que sabía que el cielo escucha cuando la tierra habla con fe. La petición de Josué para que el sol no se moviera no fue un capricho ni un intento de mostrar poder espiritual. Era una exigencia práctica, pero con implicaciones espirituales profundas. El enemigo estaba acorralado y el pueblo de Israel estaba en ventaja, pero si la oscuridad caía, los ejércitos amorreos podrían escapar bajo el manto de la noche. Josué no estaba solo pidiendo tiempo, él estaba pidiendo oportunidad. Ese momento era crucial y sabía que una ventana como esa no se abriría nuevamente tan pronto.
Por eso, su oración no fue solo una reacción emocional, sino una acción estratégica conducida por la fe. El campo de batalla en Gabaón era un escenario de transición donde la victoria aún no estaba completamente garantizada. Cada segundo era precioso. Josué comprendía que si el sol se ponía, el avance cesaría y el enemigo se reorganizaría. La guerra, que hasta entonces estaba siendo ganada con la ayuda directa de Dios, como se vio en las piedras que cayeron del cielo, necesitaba ser concluida con total aniquilación del mal que amenazaba al pueblo de Israel. Era más que una guerra física, era un enfrentamiento entre el propósito divino y la resistencia de los pueblos que se levantaban contra la promesa. El tiempo se convirtió entonces en el mayor obstáculo entre la promesa y su concreción total. La oración de Josué revela que muchas veces lo que impide la victoria no es la falta de fe, sino la escasez de tiempo. Pero para Dios, el Señor del tiempo, eso no es una barrera. Él detiene el control absoluto sobre los relojes del universo, y ese día decidió prolongar las horas para que su voluntad fuera cumplida en plenitud. Esto nos enseña que, cuando estamos en el centro del plan de Dios, Él ajusta el tiempo a nuestro favor, y no al contrario. Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que el tiempo haya sido extendido para la victoria de Israel. En muchos momentos de nuestras vidas estamos al borde de alcanzar algo, pero nos falta tiempo, energía, recursos. Lo que esta narrativa muestra es que, cuando nuestra causa es justa y está alineada con la misión que Dios nos dio, Él mismo interviene para remover los límites humanos. La victoria de Israel no vino solo de la fuerza de las espadas, sino de la intervención divina en el propio curso del tiempo. Esto cambia nuestra percepción sobre lo que es posible cuando caminamos con el cielo a nuestro lado. Josué no pidió que Dios destruyera a los enemigos de forma instantánea, sino que le diera más tiempo para cumplir la misión con fidelidad. Esto revela un líder comprometido, no con atajos, sino con la responsabilidad. Quería terminar lo que había comenzado. El milagro del sol parado es, en el fondo, el milagro de la continuidad. Dios extendió el tiempo para que su siervo pudiera terminar la batalla con excelencia. ¿Qué tipo de misiones dejamos inconclusas por falta de perseverancia o por no atrevernos a pedir más tiempo al Señor? La fe de Josué no fue una fe común. Fue una fe que tocó el cielo de manera tan poderosa que alteró los engranajes de la creación. No solo creía que Dios podía intervenir, creía que Dios haría eso por medio de él. Esa convicción es lo que distingue a aquellos que solo observan milagros de aquellos que los provocan con su fe. Josué sabía que su voz no era suficiente por sí sola, pero también sabía que, cuando su fe se alineaba con el plan divino, su palabra se convertía en una extensión de la voluntad del propio Dios. Eso es algo raro, pero posible para todo aquel que camina en obediencia radical. El milagro del sol parado, registrado en Josué capítulo 10, no fue solo un espectáculo para impresionar al pueblo, fue una respuesta directa a una fe que no se limitaba por las reglas de la creación. Josué creía que, si Dios creó el universo, Él también podía pausarlo. Esta lógica espiritual nos confronta, ya que estamos acostumbrados a limitar la fe a lo que es realista o posible. Pero la fe bíblica nunca ha sido sobre lo que es probable. Siempre ha sido sobre lo que es necesario para que el plan de Dios avance. Josué demostró que, cuando el propósito es claro y el corazón está firme, incluso las leyes naturales se inclinan ante el clamor de un justo.
Hay un paralelo interesante entre este episodio y otras intervenciones divinas en la naturaleza, como el Mar Rojo abriéndose en Éxodo capítulo 14 o el Jordán deteniéndose en Josué capítulo 3. En todos estos casos, Dios actuó sobre la creación para favorecer a su pueblo. Lo que hace que el caso del Sol sea aún más singular es que no involucró solo el ambiente inmediato. Involucró a los astros, el tiempo y el cosmos. Esto amplía nuestra visión sobre el alcance de la fe. No estamos hablando de pequeñas alteraciones en la realidad, sino de una fe que alcanza las estructuras más profundas del universo. Lo que movió a Josué a creer de esta manera no fue arrogancia espiritual, sino la certeza de que estaba ejecutando una misión recibida directamente del Señor. No pidió el milagro para protegerse o ser exaltado. Pidió para completar la obra que le había sido confiada. Esa motivación pura es lo que libera el poder del cielo. La fe que transforma la naturaleza no nace de deseos egoístas, sino de un espíritu que está rendido a la soberanía divina. Josué no manipuló a Dios con su fe, se entregó completamente a ella y Dios respondió. Cuando reflexionamos sobre esa fe que mueve los cielos, somos desafiados a reevaluar la forma en que creemos. ¿Estamos pidiendo pequeñas bendiciones o estamos dispuestos a vivir en una dimensión de fe que transforma el ambiente, el tiempo y hasta incluso las imposibilidades más sólidas? Josué nos muestra que la fe no es solo un arma espiritual, es una llave que destranca los límites de la realidad. El mismo Dios que respondió ese día sigue siendo el Señor de todo, incluso de nuestras limitaciones. La pregunta es, ¿estamos listos para creer como Josué creyó? La manera en que los hebreos comprendían el tiempo estaba profundamente ligada a la acción divina. Para ellos, el tiempo no era solo una línea continua de horas y días, sino una manifestación del propósito de Dios en la historia. Cada día era un regalo que cargaba significado espiritual y cada momento podía estar marcado por la intervención del Altísimo. Cuando el sol se detuvo en Gibeón, no fue solo una interrupción cronológica, fue una señal de que el Creador intervenía directamente en la jornada de su pueblo. Esta visión del tiempo como algo sagrado y dinámico ayuda a entender por qué el milagro descrito en Josué, capítulo 10, tuvo un impacto tan profundo en la memoria de Israel. A diferencia de la mentalidad griega, que veía el tiempo como cíclico, los hebreos lo percibían como lineal, con un comienzo definido en la creación y un fin determinado por la consumación de los planes de Dios. Cada hito a lo largo de ese recorrido era una prueba de la fidelidad divina. Cuando Josué pidió que el tiempo fuera extendido, él no estaba solo pidiendo más horas de luz, sino prolongando el kairos, el tiempo oportuno de la acción de Dios. Él estaba en medio de una misión sagrada y comprendía que ese momento era parte de la historia redentora que Dios estaba escribiendo con el pueblo de Israel. Además, los hebreos tenían la comprensión de que los eventos terrenales estaban directamente conectados con los cielos. La parada del sol no era solo un fenómeno astronómico, sino un evento espiritual. Era como si el reloj de Dios hubiera sido pausado para garantizar la realización de su propósito con Israel. La tierra, el cielo, el tiempo, todo estaba al servicio de la misión divina. Esto refuerza el sentido de cosmovisión que permeaba la mente de los líderes como Josué. No había separación entre lo espiritual y lo físico. Todo era parte de una misma realidad en la que Dios reinaba soberano. Este evento singular, por lo tanto, resonó por generaciones. El pueblo de Israel lo preservó en la memoria colectiva como un hito no solo de victoria militar, sino de intervención cósmica. El tiempo fue moldeado por el Señor para favorecer a sus siervos, y esto enseñaba al pueblo que nada estaba fuera del alcance de Dios.
Incluso los elementos más inmutables, como el nacer y el poner del sol, estaban sujetos a la voz del Creador cuando Él decidía actuar a favor de su pueblo. Esta percepción dio a los israelitas un sentido de identidad espiritual aún más fuerte, pues sabían que pertenecían a un Dios que controla el universo. El milagro en Gibeón no fue un episodio aislado, sino un recordatorio perpetuo de que el tiempo, cuando se consagra al propósito de Dios, puede ser expandido, pausado o acelerado conforme a su voluntad. Es este mismo entendimiento que podemos llevar con nosotros hoy. ¿Cuántas veces creemos que el tiempo ha terminado para nuestros sueños, nuestros llamados, nuestra misión? El Dios que pausó el sol por Josué sigue siendo el mismo. Cuando nos situamos en el centro de su voluntad, incluso el tiempo se inclina a su dirección. Uno de los elementos más notables del episodio del sol detenido es el hecho de que fue presenciado por miles de personas. No se trata de una visión individual, ni de una experiencia privada de un líder religioso. Todo el ejército de Israel, así como los habitantes de Gibeón y los propios enemigos amorreos, presenciaron algo que sobrepasaba completamente la lógica humana. El cielo quedó inmóvil y el tiempo, aparentemente, se congeló. El evento fue tan visible, tan evidente, que se volvió imposible negar que algo extraordinario había ocurrido ese día. No fue una alucinación colectiva, fue un milagro público. La Biblia, al registrar este hecho en Josué, capítulo 10, versículo 14, destaca que nunca hubo un día semejante en que Dios escuchara así la voz de un hombre. Este testimonio colectivo se vuelve aún más importante cuando recordamos que los relatos bíblicos eran transmitidos oralmente por generaciones antes de ser escritos. Para que una historia como esta fuera preservada con tanta precisión, era necesario que hubiera dejado una marca incuestionable en la memoria del pueblo. Miles de soldados y habitantes de las regiones cercanas se convirtieron en testigos vivos de lo imposible. Este tipo de milagro público posee una fuerza espiritual muy especial. No solo edifica la fe de quienes creyeron antes, sino que impacta a aquellos que aún no conocían al Dios de Israel. Cuando algo grandioso sucede ante los ojos de muchos, su repercusión se vuelve innegable. En otras palabras, el Señor no actuó en secreto. Quiso que el mundo viera, y al ver, el mundo debería reconocer que hay un Dios en los cielos que interfiere en las batallas de los hombres cuando éstos se posicionan según su voluntad. Los propios enemigos, que antes marcharon con arrogancia para destruir Gibeón, ahora corrían bajo un cielo inmóvil, sin entender cómo el tiempo se había convertido en un aliado del pueblo que pretendían vencer. Era una humillación para los amorreos y una exaltación del poder de Dios ante todos los pueblos de Canaán. Cuando el sol no se puso, el terror se esparció, no solo por la espada israelita, sino por la manifestación incontestable de la presencia divina. No había forma de negar lo que estaban viendo. El cielo había respondido, el tiempo había obedecido. La tierra se había detenido para cumplir un propósito eterno. Este testimonio colectivo refuerza una verdad espiritual poderosa. Cuando Dios actúa, lo hace de tal manera que todos ven. A veces queremos milagros silenciosos, escondidos, solo para nosotros. Pero el Dios de la Biblia no tiene vergüenza de manifestarse con grandeza. Desea que su nombre sea exaltado, que las naciones lo conozcan, que los incrédulos se queden sin argumentos ante su gloria. El día en que el sol se detuvo no fue solo para que Israel venciera. Fue para que todos supieran que hay un Dios que gobierna por encima de los dioses de los hombres. Desde los tiempos más antiguos hasta los días actuales, el episodio del sol parado ha despertado curiosidad entre científicos, estudiosos de la Biblia, astrónomos
y escépticos. Diversas teorías han sido propuestas para intentar explicar cómo este fenómeno habría ocurrido. Algunas intentan interpretar el texto de Josué, capítulo 10, como lenguaje poético o simbólico. Otros argumentan que podría haber sido un fenómeno natural extraordinario, como un eclipse prolongado o una ilusión atmosférica. Pero todas estas tentativas chocan con un punto crucial. El texto bíblico no deja margen para dudas sobre la literalidad del evento. Algunas investigaciones astronómicas han intentado localizar un día perdido en la rotación de la Tierra, en un intento de identificar algún desajuste cronológico en el movimiento de los astros que confirmara el relato bíblico. Aunque interesantes, estos enfoques revelan una limitación de la mente humana frente a lo sobrenatural. El milagro descrito no está atado a las leyes que rigen el cosmos, porque fue realizado por el mismo Dios que creó esas leyes. El Creador no está sujeto al funcionamiento de la creación. Él está por encima de ella y puede suspenderla o modificarla como le plazca. La búsqueda por explicaciones lógicas también revela una inquietud natural del ser humano ante lo que no puede controlar o entender. La fe, por su propia esencia, camina en un campo donde la lógica se curva ante la soberanía divina. Intentar explicar un milagro como el de Josué solo con herramientas científicas es como intentar medir el viento con una regla. El milagro no fue hecho para ser probado en laboratorios, sino para generar temor y reverencia ante un Dios que actúa con libertad absoluta. Lo interesante es que a lo largo de la historia, incluso los escépticos más determinados no han logrado borrar el impacto que este evento causó. Continúa siendo estudiado, discutido y citado por miles de personas alrededor del mundo. Esto muestra que hay algo en el relato que trasciende el propio texto. Toca una dimensión profunda del ser humano que reconoce, aunque sea inconscientemente, que existe un poder mayor que gobierna todo lo que hay. El milagro sigue siendo incómodo para la ciencia y reconfortante para la fe. Lo más importante no es entender cómo el sol paró, sino por qué él paró. El enfoque del texto bíblico no está en explicar los mecanismos del milagro, sino en revelar el carácter de un Dios que interviene por amor a su pueblo. El intento de racionalizar este evento solo tiene valor cuando reconoce sus límites ante lo sagrado. El verdadero poder de la historia está en mostrar que, cuando un siervo fiel clama con fe, hasta el universo responde, y eso ninguna ciencia puede refutar. Josué no era solo un comandante militar, él era el reflejo del liderazgo moldeado por el desierto, por la sumisión y por la convivencia directa con Moisés. Antes de ser general, fue siervo. Antes de dar órdenes, aprendió a escuchar. Su formación espiritual comenzó temprano, cuando acompañaba a Moisés en la tienda de la congregación, donde Dios hablaba con el liberador de Israel cara a cara. La transición del liderazgo, tras la muerte de Moisés, no fue solo administrativa, fue espiritual. Dios levantó a Josué con la misma autoridad, como se ve en Josué capítulo 1, versículo 5, donde el Señor dice, «Así como fui con Moisés, estaré contigo». Esta promesa moldeó el carácter de Josué para mucho más allá de la fuerza militar. Él no lideraba solo con espada, sino con discernimiento. Al entrar en la tierra prometida, cada paso era guiado por consulta al Señor. Obedeció órdenes divinas inusuales, como marchar en silencio alrededor de Jericó por 7 días. Su liderazgo se basaba en escuchar antes de actuar, algo raro entre los grandes hombres de guerra. Lo que lo hizo un canal de milagros no fue su currículum de victorias, sino la profundidad de su sumisión. Los milagros no nacen del talento, sino de la alineación espiritual. En el episodio en que el sol paró, vemos a Josué alcanzar el ápice de su jornada espiritual y de su autoridad como líder.
Él no buscaba impresionar a sus comandados. Su única preocupación era obedecer la misión hasta el fin. El cielo no se movió por causa de una oración aislada, sino porque el hombre que oraba ya había conquistado el corazón de Dios con su fidelidad. Eso es lo que hace a Josué tan singular. Él era el vínculo entre el cielo y el campo de batalla, entre lo invisible y lo concreto. Su vida entera preparó el camino para aquel momento. Esta postura de Josué nos enseña que el liderazgo espiritual no se construye de la noche a la mañana. Es resultado de años de obediencia, de decisiones difíciles, de renuncias. Josué no pidió ser el sucesor de Moisés, pero cuando fue llamado no dudó, aceptó el peso de liderar a una nación entera y con valentía asumió la responsabilidad de continuar la misión que su antecesor comenzó. El milagro del sol parado es, en gran parte, consecuencia del tipo de liderazgo que Josué ejercía. Firme, íntegro y constantemente dependiente del Señor. Hoy, al mirar su trayectoria, vemos un ejemplo de cómo un hombre común puede convertirse en extraordinario cuando camina lado a lado con Dios. Josué nos muestra que fe y acción no se excluyen, se complementan. Él luchaba con la espada en una mano y con la confianza inquebrantable en el Señor en la otra. Esta combinación es rara, pero es ella la que atrae el mover divino. El sol paró a causa de la oración de un hombre, pero también por causa de la vida de un líder que supo colocar a Dios por encima de sus estrategias. Cuando el sol se detuvo sobre Gabaón, el impacto inmediato fue la victoria retumbante sobre la coalición amorrea. Pero los efectos de ese milagro fueron mucho más allá del resultado militar. La victoria consolidó la presencia de Israel como una potencia emergente en Canaán. Los pueblos vecinos, que ya temían al Dios de los hebreos a causa de Jericó y Ai, ahora veían que Él no era solo el Señor de murallas y ciudades, sino también del tiempo y del cosmos. La detención del sol no solo fortaleció a Israel militarmente, los elevó espiritualmente y los estableció como una nación marcada por la intervención divina. El episodio fue un divisor de aguas. Hasta aquel momento, Israel aún cargaba el estigma de pueblo nómada, recién salido del desierto. Aún después de algunas victorias, muchos reyes de Canaán veían a los hebreos con cierto desprecio. La victoria en Gabaón, sin embargo, cambió el escenario político de la región. El temor se extendió como un viento fuerte entre los reinos vecinos. Ellos no estaban solo ante guerreros intrépidos, sino ante un pueblo cuya alianza con Dios era visible, incuestionable y acompañada de manifestaciones sobrenaturales. Como está registrado en Josué capítulo 10, versículo 21, todo el pueblo volvió en paz al campamento y nadie osó más levantar la mano contra Israel. Además de la repercusión externa, el pueblo de Israel también fue profundamente impactado internamente. Aquellos que aún dudaban o que guardaban dudas respecto al liderazgo de Josué, ahora veían con claridad que él era realmente elegido por Dios. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La autoridad espiritual de Josué fue sellada ese día. Su voz pasó a tener aún más peso entre los ancianos, los guerreros y el pueblo común. El cielo lo había honrado públicamente. El milagro del sol detenido consolidó la unidad nacional en torno a un propósito divino y alejó cualquier sombra de duda sobre el futuro que aguardaba a la nación. En el aspecto espiritual, este episodio renovó la fe colectiva.
Después de 40 años vagando en el desierto y luchando contra la incredulidad heredada de Egipto, el pueblo ahora vivía experiencias que firmaban su identidad como nación elegida. Ver el sol detenerse no era solo un espectáculo, era un llamado a la reverencia, a la confianza y a la obediencia. Cada familia que miró al cielo ese día vio la fidelidad de Dios en acción. Este tipo de milagro imprime en el alma un tipo de certeza que ninguna teoría o argumento puede remover. El impacto de la detención del sol fue, por lo tanto, mucho más profundo que la simple victoria en combate. Fue un hito de cambio, un momento que redefinió el curso de la historia de Israel. Desde allí en adelante, las conquistas se multiplicaron, pero ninguna fue tan emblemática como esta. El cielo se había manifestado para sellar el futuro de un pueblo que, ahora, sabía con absoluta certeza. Estaban caminando con el Dios que rige el tiempo y gobierna los cielos. Entre todas las lecciones que emergen del día en que el sol se detuvo, quizás la más poderosa sea la de que Dios escucha a quienes confían en Él sin reservas. Josué se atrevió a hacer un pedido que nadie había hecho antes. No tenía precedentes, no tenía referencias. Lo que hizo nació de la confianza pura en un Dios que ya había demostrado ser capaz de hacer lo imposible. En Josué capítulo 10, versículo 14, leemos que nunca hubo día semejante, ni antes ni después de él, teniendo el Señor así atendido a la voz de un hombre. Esto muestra que Dios responde no solo a la necesidad, sino a la audacia de la fe. Esta verdad es tan poderosa como desafiante. Muchas veces limitamos nuestras peticiones porque proyectamos nuestra fe en base a nuestras propias capacidades. Oramos en pequeño porque pensamos en pequeño. Pero Josué nos muestra que quien confía en Dios debe pedir como quien realmente cree que Él puede todo. No pidió que el enemigo tropezara, ni que una tempestad los retrasara. Fue directo a la raíz del problema, el tiempo. Pidió que el día no terminara, y Dios respondió. Esta confianza no nació de la nada. Se construyó a lo largo de un viaje de fidelidad, de pequeñas victorias, de obediencia en situaciones difíciles. Josué sabía que Dios estaba con él, porque había visto su mano actuar innumerables veces. La fe audaz se apoya en una historia de relación íntima con el Señor. Es este historial el que da seguridad para hacer oraciones inusuales, declaraciones audaces y dar pasos que muchos considerarían imposibles. Quien camina con Dios el tiempo suficiente aprende que no hay límites para lo que Él puede hacer. Oímos hablar a lo largo de las Escrituras de hombres y mujeres que hicieron oraciones poderosas. Ana, Elías, David, Pablo. Pero la oración de Josué se destaca por haber sido una orden a los cielos. Esto cambia la perspectiva de la intercesión. Josué no imploró, él declaró. Y esto solo fue posible porque su fe no estaba basada en emoción, sino en revelación. Sabía con quién estaba hablando. Su confianza era tan grande que su palabra fue revestida de autoridad celestial. Cuando oramos así, dejamos de solo reaccionar al mundo que nos rodea y comenzamos a moldearlo según la voluntad de Dios. Quizás la mayor provocación que este episodio nos ofrece sea: ¿hasta dónde llega nuestra confianza? El Dios que detuvo el sol aún escucha. Él aún responde. Él aún honra la fe audaz de aquellos que no tienen miedo de declarar lo imposible. La historia de Josué nos invita a creer como nunca hemos creído antes, a dejar de lado oraciones tímidas y dar paso a intercesiones valientes. Porque, como vimos en aquel campo de batalla, Dios escucha y actúa cuando alguien se atreve a confiar con todo el corazón. Después del episodio en que el sol se detuvo, el silencio se convirtió en una respuesta elocuente entre los pueblos de Canaán.
Ninguna de las naciones que presenció o escuchó sobre el milagro se atrevió a levantar cuestionamientos públicos contra Israel o su Dios. La coalición de los 5 reyes amorreos había sido destruida, sus ejércitos vencidos, sus dioses humillados, y ante un cielo que había obedecido a la voz de un hombre, los reinos vecinos no tuvieron otra opción que retroceder. El temor no se limitaba a una derrota militar, se expandía como un reconocimiento tácito de que algo mucho mayor estaba sucediendo. Este silencio colectivo es significativo. En la antigüedad, las batallas eran acompañadas de mitos, canciones de victoria y propagandas entre pueblos. Sin embargo, sobre el día en que el sol se detuvo, no hay registros en otras culturas que se opongan a la versión de Israel. Esto, por sí solo, refuerza la legitimidad del acontecimiento. La ausencia de protestas o versiones alternativas sugiere que el evento era, como mínimo, incuestionable. Como se registra en Josué, capítulo 10, versículo 25, «No temáis ni os espantéis, esforzaos y tened buen ánimo, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis». Las naciones se dieron cuenta de que estaban ante un pueblo cuya alianza con el Dios de los cielos era real y peligrosa. El silencio de los reyes cananeos fue, en última instancia, una rendición tácita. No sabían cómo reaccionar ante un fenómeno que superaba la lógica y amenazaba su cosmovisión. Sus sacerdotes no tenían respuesta, sus oráculos no podían interpretar. ¿Qué hacer cuando los cielos obedecen al mando de un hombre? La única opción fue observar, temer y callar. A veces, el más fuerte de los gritos es el silencio de quien no puede explicar lo que vio. Este silencio también tiene una lección espiritual profunda. Cuando Dios actúa de manera sobrenatural, Él calla voces de oposición, no porque imponga el miedo, sino porque establece una autoridad que prescinde de justificaciones. Josué no necesitó defender lo que sucedió. El mismo cielo habló por él. Y este es un principio poderoso. Hay momentos en que la justicia divina se manifiesta de forma tan clara que incluso los enemigos reconocen, aunque no confiesen. El milagro en Gabaón no fue solo para la edificación de Israel, sino también para silenciar a aquellos que resistían el plan eterno. El respeto que emergió de este silencio moldeó los años siguientes de conquistas. Las puertas comenzaron a abrirse más fácilmente. Los ejércitos enemigos dudaban en atacar, y la presencia del Dios de Israel era temida en toda la región. No fue solo una cuestión de reputación, fue la manifestación del favor divino. Dios había sellado el nombre de Josué y de todo Israel con un milagro tan impactante que las palabras de los hombres se callaron ante la gloria que el cielo derramó aquel día. En medio de tantos relatos extraordinarios de la Biblia, el episodio del sol detenido ocupa un lugar destacado no solo por el milagro en sí, sino porque fue cuidadosamente preservado en las Escrituras como un testimonio eterno de la intervención divina. El autor del libro de Josué se preocupa por registrar el evento con detalles, destacando incluso que este hecho también está citado en el libro de los justos, conforme se menciona en Josué capítulo 10, versículo 13. Este antiguo libro, hoy perdido, era un compendio de hechos notables de los siervos de Dios. Esto revela que el milagro fue tan impactante que se convirtió en referencia también en otros documentos de la época. La elección de incluir este episodio en el canon sagrado no fue accidental. La Biblia no es un libro de curiosidades o de exageraciones épicas, sino de verdades espirituales eternas. Si el Espíritu Santo inspiró a los escritores a relatar que el sol se detuvo, es porque este evento lleva enseñanzas que van más allá de la cronología de los hechos. Nos revela el carácter de Dios, la naturaleza de la fe
y la profundidad de la relación entre el cielo y la tierra. Registrar este momento era perpetuar el recuerdo de que lo imposible puede ser vencido cuando el propósito de Dios encuentra un corazón obediente. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head-on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. El milagro del sol detenido también sirvió como ancla de fe para las generaciones futuras. Cada vez que un israelita leía este relato, su confianza en el Señor se fortalecía. Era la prueba viva de que su Dios no era un concepto teológico, sino una presencia activa y poderosa en la historia del pueblo. Eso también servía como alerta a los enemigos. Quien se levantara contra Israel enfrentaría al mismo Dios que interrumpió el tiempo para defender a los suyos. El registro, por lo tanto, no era solo una narrativa, era un memorial espiritual, un sello divino en el camino de una nación. Otro punto relevante es la forma directa y objetiva con que el milagro es descrito. No hay florituras, metáforas exageradas o intentos de explicar demasiado. El texto solo dice que Josué habló y Dios atendió. Esto le da al relato una autenticidad única. Los escritores bíblicos no necesitaban construir mitos, simplemente presenciaban lo que Dios había hecho. Este estilo sobrio de relato contribuye a la credibilidad del texto y a su permanencia incuestionable a lo largo de los siglos. Miles de manuscritos, traducciones y tradiciones confirman la importancia y la preservación de este evento. En tiempos donde tantos intentan desacreditar la Biblia o relativizar sus milagros, la historia del sol detenido sigue siendo una roca firme. Nos recuerda que la Escritura no es solo un libro antiguo, sino una revelación viva. El Dios que fue capaz de pausar los cielos también es capaz de intervenir en nuestras vidas hoy. Y el hecho de que este evento haya sido registrado eternamente es una declaración clara de que el cielo sigue dispuesto a actuar cuando encuentra fe, coraje y propósito entre los hijos de los hombres. Al mirar hacia atrás y contemplar el día en que el sol se detuvo, no podemos cerrar este viaje sin hacer una pregunta que resuena profundamente en nuestra alma. ¿Y si el mismo Dios todavía hiciera lo imposible en nuestros días? La narrativa de Josué capítulo 10 no es solo un recuerdo del pasado, es una invitación a la fe en el presente. La Biblia afirma, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Si Él operó en el pasado, Él no ha cambiado. La cuestión no es si Dios todavía puede actuar, sino si hay quienes creen como creyó Josué. Vivimos en un tiempo en que la fe ha sido debilitada por distracciones, escepticismo y una religiosidad sin poder. Oramos con miedo, declaramos con timidez y esperamos poco. Josué nos confronta con una fe audaz, práctica, viva. Nos recuerda que Dios continúa buscando personas que estén dispuestas a pedir cosas grandes, a enfrentar enemigos mayores y a confiar en que el cielo aún está atento. La fe que detuvo el sol no era mística, era simple, directa y valiente. Es este tipo de fe que aún puede transformar realidades a nuestro alrededor. ¿Y si lo imposible en nuestras vidas estuviera solo esperando una declaración de fe?
¿Cuántas victorias están atrasadas porque nos conformamos con oraciones cautelosas? ¿Cuántos milagros están al borde del horizonte porque aún no nos hemos atrevido a creer con audacia? Josué nos muestra que no es necesario ser perfecto ni tener todas las respuestas. Es necesario creer. Dios no necesita multitudes para operar, sino un corazón que se alinea con su voluntad y no teme desafiar los límites de lo natural. La historia del sol detenido nos inspira a revisar nuestras oraciones, nuestros sueños, nuestros clamores. ¿Acaso estamos limitando a Dios con nuestra incredulidad? Él sigue siendo Señor del tiempo, del espacio, de la materia. Él aún calma tempestades, cura enfermos, restaura hogares y levanta naciones. El mismo Dios que entró en la batalla junto a Josué desea entrar en las luchas de cada uno que se posiciona con fe. El cielo aún está atento, y los oídos del Señor no se han cerrado para aquellos que se atreven a confiar completamente. Al final de este viaje no hay forma de mirar al cielo de la misma manera. El Dios que interrumpió el tiempo por amor a su pueblo sigue en el trono, con los ojos sobre la tierra, en busca de corazones valientes. La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a ser como Josué? ¿Estás listo para orar con valentía, liderar con integridad y declarar lo imposible sin vacilar? El sol se detuvo una vez, pero la fe que movió los cielos sigue viva y accesible para todos los que se atrevan a creer. Historias como esta no son solo para ser escuchadas, son para ser recordadas, discutidas y esparcidas. Escribe en los comentarios lo que más te marcó en este episodio. Comparte con alguien que valore los misterios y milagros de la Biblia. Y suscríbete para seguir acompañando lo que el tiempo no ha borrado y el cielo aún confirma.